Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Estamos hoy aquí en el día 34, día de oración, día de estar en comunión con el Señor. Recordemos, hermanos, que nosotros como iglesia, Dios nos ha dicho y nos hace un llamado a todos en general. Nos hace un llamado para que como iglesia nos levantemos y estemos dispuestos a seguir y permanecer. En esta hora pues quiero animarlos y quiero seguirlo animándolos para que sigamos en estos 50 días de oración. Recordemos, hermanos, que en la permanencia y estar en constante permanencia con el Señor podemos ver cada día testimonios en nuestra vida, milagros. Recordemos que nosotros siempre necesitamos de Dios, más no Dios de nosotros. Entonces, hermanos, en este momento quiero que nos dispongamos a orar en esta mañana. Cerremos nuestros ojitos. Padre, en esta hora te damos gracias y bendecimos tu santo nombre, Señor. Exaltamos este día maravilloso, Señor, que nos has regalado. Exaltamos, Señor, tu divinidad, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque a ti te complació esta mañana levantarnos, Señor, y estar dispuestos aquí, Señor, en comunión contigo, Dios. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en nuestras casas, Señor, en un techo, Señor, que nos has regalado, Señor. Nos has acobijado, Señor, y nos has levantado en este día maravilloso, Señor, para honrarte y para adorarte, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabo y te bendigo, Señor, por este día, Señor, que has hecho para nosotros, para tus hijos, Señor, para gozárnoslo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tus misericordias que son nuevas cada mañana, oh Dios. Bueno, mis hermanos, en este día 34 me ha correspondido el tema como principal y como lo hemos estado viniendo haciendo con muchos hermanos, como los hermanos que lo han hecho. El tema es el testimonio de la iglesia para corregir el pecado. Recordemos, hermanos, que en Génesis nos hablan de cómo Adán cayó en pecado, ¿cierto? Recordemos cómo por el pecado pues entró la maldad, ¿cierto? No solamente a los seres humanos, sino también a toda la humanidad, a los animales también, a todo abarcó el pecado. Recordemos que ahí estaba pues el que nos ha engañado, ¿cierto? El que engañó a nuestro primer padre, que fue Adán. Entonces, pero recordemos también, hermanos, que la cita bíblica nos habla y la palabra de Dios nos habla que por un hombre entró el pecado, pero que también por un hombre tendremos vida eterna, que ese es nuestro Señor Jesucristo, ese regalo maravilloso que Dios nos dio a nosotros, ese regalo que sin nosotros merecerlo, Él lo hizo por nosotros, que fue dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Hermanos, en esta hora quiero llevar y profundizar en el tema que es corregir el pecado. Sabemos, mis hermanos, que nosotros todos los días pecamos, o por lo menos yo me siento así. Muchas veces pecamos, ¿cierto? No solamente podemos decir que pecamos por infidelidad, o de pronto con adulterio, o de pronto, porque de pronto es como lo más esencial que uno puede ver y puede decir que uno peca, ¿cierto? Pero muchas veces, mis hermanos, también pecamos nosotros con la mentira, ¿cierto? Con el engaño. Nosotros es más que todo la mentira la que llevan como a colación y la consecuencia, ¿cierto? Que es la mentira. Ese es un pecado también. Él en la palabra declara una verdad espiritual. Todos somos pecadores.
pero en el gran amor y en la misericordia de Dios, Él nos sigue perdonando a todos y sigue perdonando nuestros pecados. Pero tenemos que comprender que ser perdonados no significa que nosotros debamos seguir pecando. Su perdón debe ser de motivarnos a un arrepentimiento, y a ese arrepentimiento genuino, a un cambio de vida, a un cambio de estilo de vida. Sí, mis hermanos, es decir, la palabra de Dios nos lleva y nos dice que el que peca ya no peque más, que el que robe ya no robe más. Y así sucesivamente Dios nos da muchos ejemplos para nosotros dejar de pecar. Nuestro Señor Jesús nos dejó claro en sus enseñanzas, que es la Biblia, nos dejó claro, dispuestos a perdonar nuestros pecados, pero también quiere que dejemos de practicar el pecado. ¿Cómo nosotros dejamos de practicar el pecado? Recordemos que en Juan 8, 10, 11, Él, pues ahí nos relata, en la Biblia nos relata la historia de la mujer adúltera, ¿cierto? Recordemos que ella se encontraba allí en esa escena donde estaban listos a lincharla, a apedrearla, ¿cierto? Recordemos esa escena cuando vemos allí, la estudiamos en la palabra de Dios, aquella mujer ahí lista en el piso, tirada, para aquellos hombres, ¿cierto? Para quitarle la vida. Pero recordemos también que ahí en esa escena estaba el Señor Jesucristo, listo también, ahí agachado, escribiendo, solo con su cara hacia el piso, esperando. Pero allí Él le dice a aquellos hombres que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Allí Jesús, Él en esa escena maravillosa, nos da a entender que Él es el único que perdona nuestros pecados, que Él no nos juzga, que Él siempre en su misericordia y en ese gran amor nos da a conocer que no somos nadie para juzgar, sino para perdonar. Recordemos que el perdonar no quiere decir que nosotros alcahueteemos de pronto el pecado, ¿cierto? No es eso, simplemente nos lleva a esa misericordia y a ese amor infinito que Él nos enseña cada día a través de la palabra de que Él nos da. Recordemos que aquella mujer, Él se levantó y Él le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Entonces ella le respondió: no están, Señor. Entonces Él le dice a ella también que si ellos no la condenaron, Él tampoco la va a condenar. Pero Él le hace una advertencia, digámoslo así. Él dice: vete y no peques más, ¿cierto? A través de allí, lo que Jesús quiere a partir de ese momento en esa mujer es que ella pueda dejar ese pecado, que ella pueda corregirlo, ¿cierto? Corregir significa, mis hermanos, cuando a nosotros nos queda algo mal hecho, ¿cierto? Es decir, una edificación que están construyendo, de pronto una tarea que nos quedó mal hecha, un dibujo, en nuestras casas, los alimentos, cualquier oficio que estemos haciendo, nosotros meditamos, nos preparamos, observamos y vemos que muchas cosas están mal hechas, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos el tiempo de corregirlo. ¿Para qué? Para que las cosas queden bien hechas, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, eso es lo que Dios allí en esa escena le dice a esa mujer, que corrijamos y que ella corrija el pecado. No quiere decir que ella en ese momento de pronto dejó de pecar, ¿cierto? No, simplemente ella en el adulterio, porque ese era el pecado de ella, el adulterio, ella corrige su manera de vivir, ¿cierto? Entonces ella cambia ese estilo de vida al cual Dios nos hace un llamado.
el adulterio no solamente es pecado, también tenemos como ejemplos la drogadicción, el alcoholismo, la fornicación, la mentira. Esos son muchos pecados, al cuales nosotros somos llamados a un arrepentimiento genuino. Recordemos también, mis hermanos, que aquí en este día 34 que ya llevamos, recordemos que en esta cita nos hablan, mis hermanos, nos habla aquí, y lo más, hermanos, que me quiero centrar es en el Proverbios 16:6. Dice: el método de Dios tiene dos elementos para corregir nuestra vida. Una que es la misericordia y la otra que es la verdad. Allí podemos ver cómo la misericordia de Dios nos alcanza todos los días, cómo nosotros podemos en su misericordia ver la magnitud que Dios tiene para nosotros, pero nosotros muchas veces como humanos no vemos esa, de pronto vemos la misericordia de Dios, pero muchas veces nosotros no damos esa misericordia a la cual Dios nos ha llamado a ser misericordiosos. Recordemos que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y es para nosotros ayudar a nuestro prójimo, ¿cierto? Ahí está, ahí se ve la misericordia del Señor. Entonces, la misericordia en la palabra de Dios encontramos que en el pecado en nuestra vida, Dios nos hace ahí como una reflexión sobre estos dos elementos. Por medio de la palabra de Dios comprendemos cómo actúa nuestra vida para corrección de nuestro pecado. En su misericordia y paciencia, recordemos que a través de la paciencia se desarrolla la fe, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, Dios nos da ese tiempo y hasta este momento nos ha dado muchísimo tiempo para que nosotros voluntariamente nos arrepentamos de nuestro pecado y volvamos a Él. Ese es el tiempo maravilloso. Muchos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nos ponemos a dar cuenta que en nuestras familias hay muchos que no se han arrepentido, que siguen en pecado, que siguen no creyendo que en Él es el único que tenemos nuestra vida eterna, nuestra salvación. Entonces, démosle gracias a Dios porque hasta este momento Él nos ha guardado y estamos aquí para nosotros proclamar el Evangelio, para ir allí, a aquellos lugares, a aquellas personas que están encadenadas al pecado, mis hermanos. Entonces podemos notar cómo Dios en su infinito amor y en su misericordia, vuelvo y lo repito, hermanos, Él cada día nos da a nosotros esa misericordia. El pecado es como ese alimento, ¿cierto? Como algo que nos gusta y queremos seguir pecando y queremos seguir ahí en esa continuo de pecar, ¿cierto, mis hermanos? Entonces eso es como algo que nosotros no lo vemos, mis hermanos. Pero Dios en su misericordia, Él nos corrige como todo padre corrige a sus hijos, Él así nos corrige a nosotros. Pero ese pecado que nos avergüenza, ese pecado que nos juzga, ese pecado que día a día está ahí carcomiéndonos, ¿cierto? ¿Para qué? Para el enemigo podernos atacar, porque cada día Él nos está atacando. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de que Él vino a matar, a robar y a destruir, pero que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, mis hermanos, cuando el pecado es descubierto, el pecado sale a la luz, ahí vemos, ahí en ese momento notamos la misericordia de Dios, porque sabemos que si el pecado, mis hermanos, sale a la luz, es porque Dios quiere darnos lo mejor a nosotros. Entonces, mis hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo es la luz. Entonces, Él es nuestra luz a nuestras vidas, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, ahí, para que nosotros tengamos esa comunión con Dios y dejemos de pecar exageradamente de pronto,
debemos de hacer un alto a nuestras vidas y preguntarnos qué cosa estamos haciendo mal, qué cosa no le agrada a nuestro Padre, a nuestro Dios, a ese Creador que nos hizo y que nos conoce perfectamente a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? ¿Cierto, mis hermanos? Entonces, es hora, llegó el momento de que nosotros corrijamos ese pecado, ¿cierto, mis hermanos? Recordemos también que eso es algo muy personal. Nosotros somos llamados a hacerlo personalmente. Es algo muy voluntario, mis hermanos. Recordemos que el Señor Jesús es el Señor de señores y Él es una persona al cual no obliga a nadie, pero sí nos da muchas oportunidades para que nosotros nos arrepintamos. Entonces, mis hermanos, en esta hora Dios nos ha hablado y nos ha hablado por estos 50 días de oración y nos ha hablado hasta este momento, día 34, para que nosotros podamos corregir ese pecado. Es también decir, voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, porque a mí me va mejor haciendo lo que Dios me manda hacer. Entonces, mis hermanos, recordemos que el pecado es una carga en nuestras vidas, una carga que no nos deja avanzar, una carga que nos encadena. Recordemos, mis hermanos, que el pecado muchas veces no nos deja congregar y la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que es mejor congregarnos, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Entonces, Él nos manda, nos ordena y nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos lo hacen por costumbre. Recordemos, mis hermanos, que también el congregarnos no es venir obligados a la iglesia, es a recibir palabra y a darle gracias a Dios, exaltarlo, honrarlo, pero venir con un corazón arrepentido, porque la palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado Él nunca lo va a despreciar. Entonces, ese es el llamado al cual en este momento, en este día 34 de oración, hermanos, que quiero exhortarlos y quiero decirles, estemos permanentes, en constancia, permanencia, ahí en esa palabra, porque la bendición siempre va a estar todos los días, porque Él es nuestro Dios, el mismo, el de hoy, el de ayer y el de siempre por los siglos de los siglos, mis hermanos. Entonces, esa es el llamado que hoy nos hace nuestro Señor, nuestro Padre. Entonces aquí, pues, hermanos, hay unas recomendaciones. Dios no encubre nuestro pecado. Recordemos que si Él nos ama, Él saca el pecado a la luz. Pero recordemos, mis hermanos, que es mejor no pecar, es mejor estar en comunión con Dios, es estar allí, listos, atentos, porque en la oración que nosotros hacemos, nosotros le decimos, Señor, ayúdanos a no pecar, porque nosotros recordamos que la palabra de Dios dice que la carne es débil, pero que el Espíritu está listo a ayudarnos. Y ahí es donde nosotros verdaderamente necesitamos a Dios. Todos los días lo necesitamos, mis hermanos, porque todos los días nosotros estamos pecando con nuestro enojo, con nuestro odio, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Todo es pecado, hermano, no simplemente adulterar, fornicar, no, eso es pecado también. Entonces la palabra del Señor nos llama a un arrepentimiento genuino, nos ha llamado a dos pasos, que es un método muy sencillo, que es la misericordia, mis hermanos, y la verdad, porque Él es la verdad, porque Él se hizo hombre para venir a este mundo y sufrir todo por nosotros, dar toda su vida por nosotros, para perdón de nuestros pecados, mis hermanos. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Si Él todos los días en su misericordia nos da de su amor, mucho amor infinito, mis hermanos. Entonces, cada día nosotros lo crucificamos con nuestros pecados, ¿cierto? Pero Dios nos hace ese llamado al arrepentimiento, y que sea un arrepentimiento genuino.
Entonces, mis hermanos, en este momento quiero decirles, mis hermanos, que personalmente uno lucha, o yo lucho todos los días con mis pensamientos, con mis acciones, con mi forma de ser. Pero, mis hermanos, ahí está la palabra donde Dios nos habla cada día, mis hermanos. Entonces, cuando nos encontremos en esas situaciones, mis hermanos, vayámonos directamente al ayuno y a la oración, a tener esa comunión con Dios, a que Dios nos hable a través de su palabra, mis hermanos, porque es lo único. No dejemos que el pecado nos lleve a más allá para después avergonzarnos. No, cuando estamos esa incomodidad, de entrar al pecado, oremos, arrodillémonos fervientemente ahí con nuestro Padre, porque la palabra de Dios nos dice que Él escucha nuestras oraciones, que su oído no sea cerrado, ni que su mano sea cortado para librarnos. Dios me ha regalado un versículo al cual también quiero regalarlo, compartirlo con ustedes. Ahí en Job 28, dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces Dios es el que nos da la sabiduría, ¿cierto, mis hermanos? La sabiduría viene de Dios, pero el apartarnos del mal es la inteligencia. Y debemos de ser inteligentes, debemos de hacer como un día José lo hizo, ¿cierto? Imagino que saben la cita bíblica y también la escena que allí nos cuenta la palabra de Dios, que nos dice que José, viéndose allí como aquella mujer quería hacerlo pecar, él huyó del pecado. Entonces ahí está la inteligencia, ahí está, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, quiero en este momento decirles, mis hermanos, que Dios en su misericordia nos perdona y que Él siempre está listo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados, para llevarnos a esa vida eterna maravillosa, porque ese es el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas, el cual es llevarnos al propósito de la salvación eterna. Entonces, en este momento, mis hermanos, quiero que oremos, quiero que allí donde están, con sus hijos, con sus esposos, esposas, con su familia, ahí donde están reunidos, en su cama, en su sala, donde Dios los haya puesto allí, quiero que cerremos nuestros ojitos y le demos gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias y te bendecimos, Señor, por esta palabra maravillosa que nos has dado hoy. Señor, gracias, Señor, porque no fui yo la que hablé, sino a través de tu palabra que cada día nos enseña, Señor. En esta hora, Dios mío, quiero darte gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordias cada día, Dios, por mi familia, Señor, porque me las has guardado, Señor, porque me las has sostenido hasta este momento, Señor. Te doy gracias, Señor, por la iglesia, Señor, que está lista, está ahí, no se ha acabado, no se ha cerrado, la iglesia sigue más viva que nunca. Mis hermanos, quiero animarlos a que cada día nos conectemos a esta oración, que cada día nos edifica y que trae un mensaje muy especial a nuestras vidas para corregirnos, para no seguir pecando. Gracias, mis hermanos, gracias porque han estado ahí atentos a esos 50 días de oración. En este día 34 la palabra de Dios nos habla del pecado, pero sabemos que Él allí nos ha guardado y nos sigue guardando. Mis hermanos, gracias. Padre, gracias, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor. En esta hora, Dios mío, yo te pido, Señor, para que seas tú guardándolos, para que seas tú protegiéndolos, para que seas tú animándolos cada día más a buscar de ti, para que cada día sientan ellos tu misericordia, para que cada día ellos vengan a congregarse, para que cada día sientan ese amor, ese amor y esa misericordia. Gracias, Papito Rey de la Gloria, porque tú eres nuestro Padre, porque tu palabra nos dice que a quién iremos o a dónde iremos, y solo tú tienes palabras de vida eterna. Este mundo es pasajero, Señor, pero recordemos también que tú, mi Señor, tú nos dices, Señor, en tu palabra, Señor, que hay vida eterna,
Señor, gracias por ese regalo maravilloso que sin merecerlo tú nos lo dices a tu Hijo, Señor, con ese propósito maravilloso de salvar nuestras vidas. Gracias, Señor. Oh Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que seas tú levantando esposas, esposos, jóvenes, niños, niñas, a levantarnos en oración, a levantarnos porque estamos en momentos de muchas dificultades, pero sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Entonces, en este momento, Dios, yo te pido que nos ayude a levantarnos, Señor, como mujeres guerreras, como mujeres en nuestros hogares, esos hombres, esos esposos, luchadores, guerreros, que se levanten en oración también. Oh, gracias, maravilloso Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia y por lo que nos enseñas cada día y por lo que nos das, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a ese pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a ese pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema ese altar, muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Bueno, mis hermanos, muchas gracias porque hoy Dios nos ha levantado y en este día 34 también quiero hacerles la invitación para el día de mañana 35. No se desconecten, sigan atentos porque la bendición es cada día más grande. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro canal, nuestro Pan de Vida Eterna. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. No se vayan de acá sin suscribirse, ya que estaremos subiendo contenido cada semana en el que va a ser la palabra de Dios hablándoles directamente a ustedes. Tampoco se vayan de acá sin darle like, sin comentar, sin compartir, para que así estos videos estén llegando a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Jesús.